¿Puede decir su nombre para que conste en el acta, por favor? Teniente Darren Rose. ¿Y usted es teniente? ¿A dónde va, teniente? Solía estar en la oficina del sheriff. ¿Cuánto tiempo ha estado en la oficina del sheriff? Unos 7 años. Me he dado cuenta de que los X-Men hacen que algunos de ellos vengan aquí y realmente no lo explican. ¿Cuál es la intención? Bueno, en mi oficina soy el subcomandante de división. Eso significa que soy como el segundo al mando después del capitán, con rango de teniente. Y ambos tenemos deberes similares en el sentido de que gestionamos a los investigadores en nuestra oficina y algunas otras tareas relacionadas. ¿Y eso es con la división de menores? Sí, eso es con la división de menores de la oficina del alguacil. ¿Y cuál es el papel de la división de menores de la oficina del alguacil? Tenemos 2 funciones principales. Una es investigar incidentes de posible abuso infantil contra menores y adolescentes y también asuntos relacionados con delitos juveniles cometidos por niños que salen y cometen delitos. Estaba trabajando en esa capacidad en noviembre de 2020. Sí. ¿Y ha estado trabajando en esa capacidad desde noviembre de 2020? Sí, señor, así es. Supongo que también estaba trabajando en esa capacidad antes de esa fecha, en esos días. Sí. Bien. Y como teniente, ¿se enteró de una investigación sobre la muerte de Carter Ambrose por esa época? Sí, me enteré. Bien. ¿Y quién era el investigador de guardia? Perdón, Keith Collins. Él es quien acaba de testificar, ¿verdad? Sí. Entonces, él sería la persona que encabezaría la investigación, ¿verdad? Así es. Bien. ¿Y usted tendría alguna participación en esta investigación? Posiblemente depende del caso. Normalmente tengo 7 investigadores que trabajan para mí, así que todos están trabajando en casos que necesitan resolverse. Por lo general, ellos me mantienen informado sobre el estado de lo que está pasando con sus investigaciones. ¿Y en algún momento, mientras se investigaba el asesinato de Carter Ambrose, usted, si no... Por favor, solo yo... Eso es para que lo decida este jurado. Yo solo me opongo a que se le caracterice como un asesino. Bueno, ese es parte del papel que les corresponde. Esa es la caracterización de la fiscalía y ellos pueden preguntar eso. Obviamente, esa será la pregunta que el jurado tendrá que decidir. Así que adelante. Lo hiciste, perdón, llámanos por favor en algún momento. Sí, y luego te involucraste. Sí, lo hice. Está bien. ¿Y cómo sucedió eso? Bueno, fue como una evolución natural del caso para cuando creo que él se fue por un par de meses después de la muerte del niño. Y él ya había hecho la mayor parte de la investigación. Hasta ese momento, él había completado todo lo que se podía completar. Estábamos esperando el informe del médico forense. Así que en ese momento solo estaba monitoreando el caso para asegurarme de que no faltara nada más o si la oficina del fiscal del distrito sentía que necesitábamos hacer o revisar algo más. Así que solo estaba tratando de monitorear lo que estaba pasando con eso hasta el momento en que, ya sabes, el caso se completó. Bien, y tomó un tiempo obtener el informe de la autopsia, la versión finalizada, ¿correcto? Sí, así fue. Y antes de recibir el informe finalizado de la autopsia, ¿hubo algún tipo de reunión con ciertas personas involucradas con el GBI en su oficina? Sí, yo estuve en una reunión, creo que estaba Erika de la oficina del fiscal de distrito y luego 2 de los médicos forenses del GBI. ¿Es este Daniel Brown, el médico forense? Correcto. Y luego John Minasi, quien estaba sentado aquí en ese momento como el médico forense jefe. Sí, señor, en algún momento. Y él es miembro de la oficina del fiscal de distrito. Sí, eso fue el 27 de septiembre del 21. Y según recuerdas, ¿cuál fue el propósito de esa reunión? Para entender exactamente, para discutir cuál fue el resultado final de la autopsia del médico forense. Y también para precisar los plazos, ya sabes, qué fue exactamente lo que pasó, cuál iba a ser el informe, cuándo íbamos a recibir el informe. Nos habíamos comunicado con ellos una y otra vez sobre la necesidad del informe y, ya sabes, estábamos tratando de obtener toda la información completa para el caso. Correcto.
Y en esa reunión creo que también se discutió un plazo en el que pudo haber ocurrido la lesión, ¿verdad? Sí. Y después de esa reunión, ¿en qué momento se recibió el informe de la autopsia? Lo recibí el 12 de noviembre de 2021. Y después de eso, quiero decir, hasta este momento, ¿tuvo noticias de alguien involucrado en el caso? No, señor. Quiero decir, tuvo esta reunión con personas que estaban involucradas en el caso, pero el testigo está en solidaridad. Él dijo, lo siento, la autopsia va a completar todo eso. Ya se había completado meses antes, solo estábamos esperando la información adicional para completar el expediente del caso y su explicación está bien. ¿Se puso en contacto con el acusado después de esa reunión? Sí, después de que recibí el informe final de la autopsia del FBI, me puse en contacto con John Davis, el acusado, y yo le pregunté si le gustaría venir para discutirlo. Recibimos el informe final. ¿Le gustaría venir para hablar sobre el informe? De acuerdo, ¿usted dijo que la llamó? Sí, lo hice. De acuerdo, ¿recuerda si ella aceptó bajar a hablar con usted? Sí, aceptó. De acuerdo, ¿recuerda cuándo tuvo lugar esa conversación? Ella vino a mi oficina el 9 de diciembre de 2021. Y cuando dijo que ella vino, ¿sabe cómo llegó ahí? No lo sé, ella simplemente apareció en mi oficina. Está bien. ¿Era ella una sospechosa? Creo que sí, sí lo era. Ella era una sospechosa, ¿sí? Sí lo era la madre del niño y estaba con él. Y para que ella bajara o para que fuera a menores o como sea que haya llegado ahí para hablar contigo, ¿le ofreciste algún tipo de beneficio o promesas? No. ¿La amenazaste o intentaste coaccionarla de alguna manera? No, ¿Estaba ella bajo custodia en ese momento? no lo estaba. ¿La arrestó en algún momento ese día? No lo hice. ¿Le leyó sus derechos? No lo hice. ¿Por qué no? Porque ella no estaba bajo custodia y no estaba en una situación de custodia. Creo que era libre de irse. Lo siento, te voy a interrumpir. ¿Y después de que hablaron, ella leyó? Sí, lo hizo. ¿Y esta entrevista fue grabada? Sí. ¿Y la revisaste? Sí, ya la revisé. ¿Es una representación fiel y precisa de la entrevista? Sí. ¿Ha sido cambiado o alterado de alguna manera? Creo que esa no es una buena opción. No, este es el 60, es el 63. Estoy ofreciendo la evidencia que yo... Se la voy a presentar ahora al otro testigo. Está enmendado. Estamos objetando. Es Está bien. Antes de continuar, ¿Dónde es esto? es en mi oficina. Esta es la división de menores de la oficina del sheriff. ¿Esta es su sala de entrevistas? Sí, lo es. ¿Y eso está en el estado? Sí. No veo tu propio trato. sí. Estoy intentando. Son casi las 5 en la cama. Todavía estoy trabajando en el papel del mundo. Todavía fresco. Así que échale la culpa. Un poco mejor. Casi. Tuve que ir a buscar el... Correcto, niños. Quiero a 75, 675, 85, sí, no. Puedes simplemente lanzar los dados cada vez que lo hagas. Así que déjame ver la información actual sobre cuántos de tus propios dueños. Soy 300 RCARD. Es LEI Place. Esa es la primera casa que estamos haciendo. Es el estacionamiento para... Niños, ¿qué es esto? Soy 301. Muy bien, y entonces tu número de teléfono debería ser... ¿Cuál es? 478-302-3335. 3, 5. Muy bien. ¿Y qué número es ese? ¿Eso es normal? ¿Y dónde estás trabajando en esto? Escuela Secundaria East Greenwich, Englewood, Nueva Jersey.
Puente de la historia. ¿Qué estás haciendo? Una buena maestra de inglés. Y vamos a ver, estoy revisando por allá. Bueno, señor Ben, ¿siguen juntos? Ahora, ¿tú alguna vez lees estas cartas cuando terminas? No lo sé, pero estoy bastante segura de que él sigue en el mismo lugar. Perdón, esa de ahí. Por eso pensé que íbamos a decir cállate, pero no tenían la pregunta. Así que no sé qué sabes o no, pero el sargento Collins, que originalmente investigó la muerte de tu hijo, ya no está en el departamento. Así que el caso ha estado como... Él hizo casi toda la investigación, pero en algún momento solo contábamos con el informe del médico forense, que por alguna razón ha sido destruido. No sé por qué no se encuentra. No lo sé, nunca he tenido uno de estos conmigo, por eso te contacté para informarte un poco. Que ya estaba terminado. Tuvimos una discusión sobre el caso y sobre qué hacer a partir de aquí, y solo quería que vinieras y preparar el... Y creo que ustedes van a usar parte de esto porque el sargento Collins me lo dijo, pero hasta que tengamos un informe oficial del forense para el FBI, en eso tenemos que basarnos. Así que solo voy a leerte parte de esto. Ahora, esta parte es de... Veamos. Amy Goodwin, ella es una GI, así que enviaron este informe al forense, que es Dan Galvin en Rutgers Carter. Se realizó una autopsia completa. La causa inmediata de la muerte fueron lesiones por impacto contundente en el abdomen con laceración del hígado. Determinaron que la muerte fue homicida. Y las lesiones habrían sido ocasionadas por... El niño, al recibir un traumatismo por impacto contundente en el abdomen, está bien, y eso fue firmado en septiembre de este año. Tienen muchos reportes y cosas así. Eso es solo parte de la terminología sistemática y esas cosas ya sabes que llevan a diferentes cosas. Déjame ver si puedo ponerlo aquí. En el apartado de opinión, ahora esta es la opinión del médico forense que realizó la autopsia. Lo leeré. Dice que este niño negro de 2 años y 10 meses, Corey, fue apuñalado y sufrió lesiones por impacto contundente en el abdomen. El último análisis de sangre conocido del forense se utilizó para saber que había 17-20 miligramos de hemoglobina en 3 horas. La madre informa que el niño vomitó en su cama alrededor de las 2:00 y le dijo a su madre que le dolía el estómago. La madre dejó al niño en el auto con su novio aproximadamente a las 7:15. El novio llamó a la madre aproximadamente a las 8:30 y dijo que el niño tenía problemas para respirar y que perdía y recuperaba la conciencia. Le había dado al niño un tratamiento respiratorio, pero no funcionó. La madre dice que lo llevó con su pediatra, que estaba cerca, pero al llegar él no respondía, y el doctor le realizó RCP y las enfermeras llamaron a los servicios de emergencia. El menor fue trasladado al hospital donde continuaron las maniobras de reanimación, pero sin éxito. Más información se encuentra en su informe. La autopsia reveló lesiones por impacto contundente en la cabeza y el torso. Las cosas más significativas fueron en el ventrículo, contusiones en el abdomen y una laceración interna, lo que resultó en sangrado en el tejido blando y la cavidad abdominal. Con base en la información conocida, la forma de muerte se clasifica como homicidio. Si acaso, está bien, y entonces la causa es un homicidio. Así que eso es más o menos lo... Problema, no está funcionando, me voy, dejo mi cara. Está bien. Mi pregunta sería, ¿el traumatismo contundente fue causada por la RCP? No. Porque por eso entró en ese estrés, porque ese animal estaba tan enamorado y
E incluso si, ya sabes, si tienes a una gran persona que te está ayudando a superar algún estrés, estos eran doctores y enfermeros que, bueno, creo que el propio doctor fue el que hizo la RCP, así que ya sabes, tenemos a un profesional médico haciendo eso. Pero eso fue tan gracioso. Esto es lo que acaba de pasar. Abrazó a mi hijo, caminó a ambos lugares. Me señaló. En todo momento no mostró señales de estar lastimado ni de ningún dolor hasta que literalmente dijo, me duele el estómago. Y eso fue lo último. Y ni siquiera fue, me duele el estómago. Y no tenía dolor. Fue, solo me duele el estómago. Pero luego empezó a tener el dolor de estómago y comenzaron los vómitos y todo eso. Fue el domingo, bueno, también la noche del domingo. Correcto. No, la noche del domingo fue cuando le pregunté si parecía que no se sentía bien. Está bien. Eso no era algo dramático por la época del año. Es cuando normalmente tienes problemas para respirar. Y para mí eso parecía. Simplemente no se sentía bien, no estaba bien. Nada. Pero el domingo por la noche no se quejó de que le doliera algo. Y luego continuó el lunes. Estaba de repente bien y de repente mal con su cuerpo. Estaba en la pista. El lunes fue cuando yo estaba en el trabajo y me fui a casa con mi hijo. Literalmente llegué a casa y él estaba sentado en el sofá. Fue cuando vi el piso roto. En ese momento no sabía que estaba roto, porque solo parecía que eran las sábanas bajo las que él había estado. Entonces, ¿era alfombra o qué? Alfombra. Es jugo de naranja. Lo hizo. ¿Qué Keon? Eso. Eso. ¿Él no había visto eso? Sí. Él estaba sentado en el sofá. No sé si él lo vio en el piso o lo que sea, pero yo sí. Solo sé que si yo llegara a casa diría, ¿qué estoy haciendo tirando cosas al piso? Y sería como, ya sabes, estaría en problemas, algo así. Llegué y no. Él está sentado en el sillón. Me acerco a sacudirlo, lo beso solo para ver si está bien. Miro hacia allá. Veo a la chica al otro lado del piso, la pared, por lo que sospechaba de las sábanas. Porque él tenía su tacita de bebé. Carter es conocido por andar tirando las sábanas o la taza por ahí. Así que mi primer pensamiento fue que él tiró su taza. Cambió la taza. Pero luego te diste cuenta de que era, ya sabes. Después, al final, cuando volví al trabajo y regresé a casa, también había jugo en el sofá y entonces miré hacia abajo. También lo bañé en la tina cuando le estaba lavando el trasero. Y él se estaba quejando de que le dolía su parte del cuerpo. ¿Como su trasero o más abajo? O más abajo o hacia abajo, sí. Bueno, realmente sus bolas. Está bien. Y él había hecho eso una semana antes. Pero no hice nada al respecto porque es dramático. Carter, él es un niño de mamá. Así que dije, está bien, voy a ver si se queja de esto otra vez, nada más. Lo siguiente que supe fue que esa noche fue el día en que falleció. La noche anterior lo había acostado en su cama porque le dolía el estómago. Había comido. Vimos una película. Él bailó. Literalmente nada hasta que volví a la habitación y esa noche lo sacudí. Y vi cuando él había vomitado en la cama. Eso fue lo primero que me alarmó. Correcto. Nada más en todo el día. Incluso cuando regresé a casa, nada más me indicaba que este niño estaba sufriendo. Él no mostraba nada fuera de lo normal, por eso fue tan sorprendente. Si le hubiera dolido el estómago al grado de hacer cualquier movimiento para hacerme saber que tenía tanto dolor, yo habría podido darme cuenta. Bueno, y siendo realista, no lo sé, ya tengo cierta edad.
He estado trabajando en esta oficina por casi 30 años, así que he visto muchas cosas y ya sabes, he hecho muchas investigaciones. No sé cuánto dolor habría sentido él. Si hubo algún impacto en su abdomen que causó que el hígado empezara a sangrar, pudo haber estado sangrando lentamente. Yo no sé, ¿sabes? Tal vez eso es algo que con el tiempo empeoró y eventualmente llegó a un punto tan grave que él llegó al punto en que, ya sabes, estaba inconsciente. No puedo explicarlo. Y eso es lo que resulta tan confuso de todo esto, de lo que está pasando. Pero ahora, bueno, hemos hablado con los forenses y nos están dando un margen de, ya sabes, 24, 48 horas desde la lesión hasta que ocurrió. Así que estamos viendo algo en ese periodo de tiempo. Y siendo realista, sé que los que están de regreso entonces, ¿cómo fue tu día de trabajo? Quiero decir, sé que viniste a trabajar hoy aquí el viernes. Así que eso es, ya sabes, hablamos de esto antes, más temprano. Fuiste a casa de tu abuelo el sábado por unas horas, ¿verdad? Básicamente, él estuvo fuera todo el día y yo cociné para mi abuelo y Carter estaba en la cama durmiendo. Pero él estaba contigo en ese momento, ¿correcto? Correcto, él estaba ahí conmigo. Él estaba contigo. Entonces tenemos el domingo que estuvo todo el día contigo y luego esa tarde... Eso fue lo que pasó, Keon. ¿Así es como se dice eso? Keon bajó. Bajó más tarde esta tarde, como a las 5, y luego estuvo ahí en la noche y estuvo ahí todo el día lunes. Ahora tengo entendido que contactaste al padre del niño el lunes y le pediste que lo cuidara porque estaba enfermo. Porque no se sentía bien. Correcto, así es, estaba enfermo. Y él y yo no tenía trabajo, y aparentemente él no pudo hacerlo. Así que supongo que por eso Keon se quedó, ¿verdad? Sí, así es. Está bien. Y la razón es porque pues su papá es bombero. Así que sabía, primero que nada, que sabemos muy bien que Carter tiene problemas en esa época del año. Y segundo, si él pudiera estar con alguien, preferiría que fuera conmigo o con alguien cercano a él, no con alguien que no soy yo. Sí, sé lo que estás diciendo. Por eso nada de esto tiene sentido. Sé con certeza que no pasó ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes antes de que él falleciera. Bueno, no sabes si no estás ahí, así que cuando estás trabajando aquí, no estás allá. No puedes decir que algo no pasó. Y sé por leer las otras cosas que tal vez pienses que aunque eso no tiene nada que ver con esto. Y de nuevo no lo sé, solo estoy dando seguimiento a esto, ¿ok? Y no estoy aquí para volver a repasar todo el caso. Ya saben, ustedes ya lo discutieron en la sesión. Pero ya saben, los millones y tantos, hay varios otros casos que están en este panel en particular, pero en general yo supongo que mi pregunta para ti sería como mamá, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Y no, si él estaba enfermo y tú estabas acostumbrada a llevarlo al doctor, si él no se quejaba, como por un día y medio más o menos, ya sabes, quejándose mucho de su estómago y vomitando al menos 4 veces. Aquí está la razón, porque Carter, por alguna razón, cuando recién nació, vomitaba la leche. Está bien, ha tenido varias situaciones en las que vomita. Pero no es inusual que los niños de solo 4 años vomiten. Correcto. Quiero decir, eso no lo es. Sin embargo, Carter también, un par de semanas antes de esto, y en varias ocasiones tenía reacciones aleatorias a los alimentos, a cualquier cosa. Y cada vez que lo llevo al doctor, solo lo pesan en la báscula. Lo pesan en la báscula y nos mandan de regreso a casa. Así que el dolor de estómago, si hubiera durado más de 24 horas y él realmente se hubiera estado quejando y siguiera quejándose, sí, lo habría llevado al doctor. Pero por eso no tiene sentido para mí que no haya podido pasar en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Bueno, pero entonces mi pregunta para ti es que si el domingo por la noche fue la primera vez que realmente se estaba quejando, diciendo que le dolía, y ahora el martes por la mañana te despertaste en medio de la noche, temprano en la mañana, y él está vomitando de nuevo y lo pusiste en la cama. Mira, esa es la razón principal por la que te llamé. Ahora mismo estamos...
Estamos hablando del lunes, ¿verdad? Correcto. Está bien, entonces, pero... Pero tú, Pero dijiste algo como que pudo haber sido más de 24 horas, pero sí habían pasado más de 24 horas. el domingo fue la primera vez que él dijo algo, o ni siquiera realmente dijo algo, pero empezó a mostrar, a actuar como si no fuera él mismo. Y entiendo eso, pero ya es martes en la mañana, tú te vas al trabajo. Correcto. Entonces estamos... Es domingo por la mañana. Ya pasamos eso. Vas de la noche del domingo, la noche del lunes, ahora estamos en la mañana del martes y sabes, todavía estás enfermo y tal vez estén usando tratamientos respiratorios y... Le dimos un tratamiento de respiración. El único tratamiento que creo que fue cuando ya estaba llegando al final y luego, por supuesto, tuvieron que llevarlo deprisa al consultorio del pediatra en ese momento. Solo estoy preguntando si, ya sabes, había algo. ¿No pensaste que estaba tan enfermo? O bueno, quiero decir... Un dolor de estómago no me alarma. Por eso mi primer pensamiento fue revisar su respiración. Porque esos son sus problemas normales. Pero él nunca tuvo problemas para respirar, incluso en... Y los veo a ustedes tres. No, ¿y durante ese tiempo? Durante este tiempo yo no estaba, yo no sabía. Esa fue mi primera reacción inmediata. Déjame revisar su respiración, porque en esta época del año, y más que nunca, él estaba continuamente en el consultorio del doctor por problemas de respiración. Así que ese fue mi primer pensamiento. Con dolor de estómago, él ya había tenido varios dolores de estómago antes, por eso lo digo. Si hubiera sido algo donde él estuviera encorvado o no pudiera caminar o no estuviera corriendo, riendo y sonriendo, por supuesto que lo habría llevado al doctor. Voy al doctor la mayoría de las veces. Estoy segura de que ellos te lo dirán. Sin embargo, no fue así. Literalmente fue uno de esos, me duele el estómago y se acostó sobre mí. ¿Quieres irte a la cama? Está bien, vamos con el animal, eso es todo. Y por eso para mí ahí es donde está mi opinión, porque no tengo idea de lo que le pudo haber pasado a mi hija y si hubiera pasado. ¿Tú crees ahora, mirando hacia atrás, que si tal vez lo hubieras llevado el lunes o lo hubieras llevado a urgencias, sabes, si estaba sangrando internamente, tal vez se podría haber detectado algo? No lo sé. Y aquí está la razón. Porque cualquier otra vez que lo llevo al doctor por la respiración, nos despachan rápido. Lo mandan al hospital, lo mandan a casa. Llegamos al hospital. Pero esto no es un problema de respiración, esto es algo abdominal, dolor y vómitos. Para mí, esto es un dolor de estómago. No dolor abdominal. Esto es... Bien, bueno, es difícil de calificar, pero entiendo lo que dices. Sí. Si él se me acercara y dijera y estuviera llorando, o sea, por lo que a mí respecta, literalmente por lo que me estás diciendo, él debería estar con el peor dolor. De nuevo, yo no sé cómo eso funcionaría, pero sí, y solo te estoy dando un escenario, no tengo idea. Sí te vas al trabajo el lunes a las 7, digamos a las 7 en punto, y luego a las 9 pasa algo. Y 3 horas después regresas a casa para almorzar. Y él está dormido. Y Bueno, eso es. quizá él no tiene dolor, quizá él, ya sabes, hubo una lesión ahí y él sangró y luego siguió sangrando hasta, ya sabes, el martes, pero ya sabes. No hay manera de que él esté en casa después del trabajo y pueda sufrir laceraciones. Totalmente. Cierto, simplemente no puede pasar. Entonces, ¿Esto cambia las preocupaciones que tienes? No lo sé. ¿Sobre Kion? Creo que Kion es una persona. Sé quién es y sé cómo es con los niños y especialmente con mi hijo. Él está tratando de ser un buen ejemplo. Lo entiendo. pero ya sabes. Así que A veces las buenas personas cometen errores y hacen cosas malas. Quiero decir, sí pasa. Y te diré, esto es por mi experiencia.
que cuando tienes un hijo que está pasando por problemas de entrenamiento para ir al baño o está en transición para dejar el pañal, a veces tienen un accidente o les pasa eso. Y creo que hubo algo de discusión sobre que él se orinaba encima algunas veces durante este problema en esta investigación, que a veces esas personas se frustran y eso puede hacer que reaccionen con enojo hacia un niño durante el entrenamiento para ir al baño. No era mi intención. No estoy diciendo que tú lo hiciste, no, solo estoy diciendo que alguien más lo hizo. Entiendo lo que estás diciendo. Y si ese es el caso, entonces haz lo que tengas que hacer. No me importa. Porque al final del día, sé con certeza que mientras estuvo bajo mi cuidado, no le pasó nada a mi hijo. Sé con certeza que cuando llegué a casa, mi hijo no estaba actuando como si le hubiera pasado algo o como si alguien lo hubiera golpeado. Y sí, y para mí, por la relación que tengo con mi hijo y por los incidentes anteriores, donde incluso si un niño lo golpeaba o si alguien le decía que hiciera algo que no quería, él corría hacia mí y me lo decía de inmediato. Déjame preguntarte esto. Si Carter hubiera estado con su papá ese fin de semana, solo con su papá, nadie más, sin novia, no en casa de los abuelos, se quedó con su papá todo el fin de semana y luego hubiera fallecido igual que lo hizo el martes en la mañana. Y luego regresar con este informe que dice, bueno, es más trauma, hígado lacerado, sangró internamente. ¿Qué pensarías entonces? ¿Dirías que solo porque es una buena persona él podría haberlo hecho? Tengo la misma pregunta por la clase de persona que es. No lo sé. No puedo hablar sobre cómo son las personas si nunca las he visto de esa manera. Claro. Así que no me habría sentido diferente respecto a esta situación. Así que crees que lo sé. Así que tus sentimientos Se basan en el hecho de que de cómo conozco a la persona. la persona está bien y no ver cómo lo has visto interactuar contigo. Cómo los he visto interactuar con mi hijo. Ninguno de los dos. Pero entiendes que eso por sí solo no es suficiente para descartar a una persona. Por supuesto. Porque si decimos que Kion no tuvo nada que ver con esto, entonces la única otra persona eres tú. Y estás diciendo que tú... Vamos a ser claras. No hay manera en el mundo de que yo lastimara a mi hijo y trabajo con niños todo el día. Eso. Esa soy yo. Pero lo que estás diciendo... Pero lo que estás diciendo es que si Kion hizo esto, debería ser castigado. Sí. Eso ni siquiera es una pregunta. Así que no me importa. Pero supongo que lo veo desde el punto de vista de si fueras la única persona ahí. Si yo fuera la única persona. Entonces no estaríamos hablando contigo. Pero como sabes que solo había otra persona ahí, ¿cómo puedo yo? Es difícil para mí llegar a una conclusión sobre alguien que nunca he visto. Eso para mí es... Esa es una acusación grave. No quiero ser parte de eso. Si lo hizo, hazlo responsable. Haz lo que tengas que hacer. No me importa. Es mi hijo. En este punto, somos mi hijo y yo contra todos los demás. No me importa. Pero lo que estoy diciendo es que lo que sé es lo que ya dije. Y si él sabe algo y si siente, si no reveló nada, no lo sé. Pero al final del día, no me importa porque solo quiero saber qué le pasó a mi hijo, quién lo hizo, y quiero que esa persona sea responsable, pero sé con toda certeza que no salió de mi cuidado. Está bien. Así que... Supongo que lo que estamos viendo en cuanto a el caso y al final la fiscalía toma la decisión sobre a quién se acusa y cómo se les acusa. Pero, ya sabes, si él es acusado de un delito como asesinato u homicidio involuntario o algo así, ya sabes, eso será algo que ellos decidirán. Pero también tienes que entender que como padre yo entiendo. Como cuidador tienes cierta responsabilidad en el hecho de que eres el padre. Se supone que debes cuidar de ellos. Y tú incluso estabas enfermo y él no terminó el tratamiento ni se hizo revisar y por eso también terminó muriendo. Así que yo estaba enferma. Es esa lealtad porque si fuera por lo normal no habría podido dar esos pasos.
Entiendo. ¿Y sabes qué? Así es como muchos niños, todos podemos mirar atrás y decir que debimos haber hecho algo diferente, o tal vez dices que debiste. Yo debí haberlo hecho. Porque yo habría hecho exactamente lo mismo, porque literalmente, esta niña cantó, bailó, sonrió, se rió, todo conmigo esa noche anterior. Así que para mí, mi primer pensamiento, porque conozco a mi hija, estaría buscando todas las señales. Está bien, pero lo que te estoy diciendo es que desde un punto de vista legal, si la niña hubiera presentado algún tipo de problema o situación que pudiera haber resultado en que necesitara tratamiento médico, y si eso no se hizo o no se revisó, entonces también podrías tener un problema de responsabilidad legal. ¿Entonces llevarías a tu hija al hospital si realmente tuviera dolor de estómago? ¿O si dijera que le duele el estómago? Eso sería lo primero que harías, ¿verdad? No era la primera vez. Si fuera la primera vez, no estoy diciendo que el domingo en la noche, solo porque diga que tiene un problema o vomite, tengas que ir de inmediato, pero tienes el domingo. Y tienes el lunes, tienes la noche del lunes, tienes la mañana del martes, así que... El martes en la mañana. No le pasaba nada el martes en la mañana. Bueno, dijiste que despertaste y él se había vomitado encima. Eso fue a medianoche. Pero cuando digo martes en la mañana, me refiero a las 2 de la mañana, así que... Cuando salí y puse ese teléfono, él había vomitado en la cama. Entiendo, pero sé que hay razones. Solo trato de explicarte en dónde estamos. Entiendo en dónde estamos. Estamos donde estamos, ¿de acuerdo? Eso podrías tener cierta responsabilidad legal por el hecho de que no estaba recibiendo atención y obviamente tenía algunas lesiones que parecían haber ocurrido durante ese tiempo. Él había sufrido lesiones. ¿Está bien? Así que no sé si eso pasará, pero eso ya es algo. Él tiene 34 años. Por eso tengo una abogada. Bueno, una abogada no puede evitar que te acusen en esto, no, pero... Pero lo que te estoy diciendo es no. Ahora me estás irritando. Lo siento, no es mi intención molestarte. Porque en este punto es casi como si, y ha sido casi como si yo fuera una mala madre. Y nadie ha preguntado sobre mi reputación como madre, como maestra, como alguien que literalmente ha estado con niños desde que estaba en el último año de preparatoria con este departamento de policía. Así que no me importa, pero revisé tu trabajo y nada preguntaba sobre ti, no. Está bien, y no me importa. A fin de cuentas, todos a mi alrededor saben que haría cualquier cosa por mi hijo. Protegería a mi hijo incluso de mi propia familia. Si alguien hacía algo que no me gustaba, por ejemplo, cuando mi propia madre no tomó en serio los problemas respiratorios de mi hijo, ella ayudó a llevarlo de regreso a Washington. Así que en este punto eso es lo que estoy tratando de decirte. Si hubiera habido alguna señal, él habría sido retirado. Bueno, yo te creo en eso, no estoy diciendo que tú lo harías. Como madre soltera, ¿qué se suponía que debía hacer cuando le pedí a su padre que lo recogiera y se hiciera cargo de él? No lo sé, no sé si podrías faltar al trabajo en ese momento, eso es lo que yo... Y ese es mi punto, porque toda esa semana yo ya se suponía que debía estar en casa. Es el final de las vacaciones, normalmente nos dan cierta cantidad de días. De hecho, yo estaba en medio de cambiar de trabajo. Así que yo ya estaba libre el resto de la semana, por eso no pedí días libres y por eso le pedí a su papá que lo trajera ese día, porque yo iba a estar libre el resto del fin de semana, ¿verdad? Dicho esto, hice todo lo que sabía hacer y lo que sabía que tenía que hacer. En cuanto a esta investigación, no me importa lo que hagan con Keon. Parece que tenemos que hablar contigo. Porque al final del día entré a mi casa, vi vómito en mi porche, vomitaron en mi porche, lo que sea que haya sido, y de inmediato pensé, esto es raro. Pero no se me ocurrió pensar, Dios mío, tengo que llevar a mi hijo al hospital. He pasado por dolor, he pasado por muchas situaciones donde su propia gente no lo logró por problemas de respiración. Así que sé cuando la situación con mi hijo es grave. Y sé cómo actúa mi hijo. Bueno, pero aparentemente esta vez estabas equivocado. 3, 2, 1. Hay algunos hechos sobre eso. Mi hijo tiene que esperar días. Aparentemente, en algún momento se tomaron decisiones equivocadas. Jesús. Bueno, ¿tienes alguna pregunta? No, está bien. Bueno. Te pedí
pedí que copiaras todo lo que hablaron, pero puede que tengamos más de 4 o 5 minutos. No puedo darte nada porque todavía es una investigación en curso. Cuando sea algo que esté cerrado, entonces podrás obtener una copia de los que necesites. Entonces, ¿puedo entregar la solicitud? Puedes solicitarlo, pero no puedes tenerlo. De eso se trata la investigación. Ese es el miembro actual y preciso. Me pediste que escuchara sobre eso. Así es. Ese es el alcance de tu participación en este caso, en el hecho de que se espera que yo... Creo que el informe se basó en la entrevista y luego lo envié junto con el video a la oficina del fiscal de distrito para completar el expediente del caso. ¿Manejaste alguna evidencia en este caso? Aparte del video y el informe, no estoy seguro. ¿No estuviste en la escena? No, señor. No estuve involucrado en la escena ni en la investigación en sí. ¿Sabe dónde estaba viviendo ella en ese momento? Arlington Place, en uno de los apartamentos Warlow. ¿En Warlow? ¿Sabe quién era la cabeza de la familia? Así es. ¿Viste si Keon tenía algo de ropa hoy? Justo. ¿Ves por qué? ¿Qué lleva puesto? Camisa negra. Él está identificado como el hecho de que... Nada más por el momento, su señoría. Señorita. Chris, ¿tienes preguntas para el teniente Donaldson? Gracias, tu señoría. Teniente, de acuerdo, como vemos de nuevo. Podemos retroceder mucho. No lo hicimos, sí lo hicimos, señor. No te voy a quitar mucho tiempo, hermano. Te voy a preguntar unas cosas. Sí, señor. Tercero, ¿qué hay del 17 de noviembre de 2020? ¿Es correcto? Sí, señor. Y en ese momento usted era el líder, el que estaba a cargo de todos los investigadores. ¿Es correcto? Así es. Y el investigador de guardia era el sargento P. Collins. ¿Es correcto? Sí, señor. Una vez más, usted no fue a la escena, todos se fueron y lo dejaron, ¿cierto? ¿O sí fue? No, sí. ¿Fue? Cuando la investigación que el sargento hizo en este caso concluyó que no hay una recolección de posibles pruebas de la escena. ¿Es correcto? Yo creo que sí se encontraron algunos objetos en la escena. Está bien, pero usted respondió la pregunta del señor Dory y no quiero insistir demasiado en el punto, pero la evidencia fue tomada por el investigador Herrera del Departamento de Policía de Ley y Moral. ¿Es correcto? Sí. ¿Sabe qué? Eso es lo que estoy diciendo. Está bien. Y el protocolo sería que el Departamento de Policía de Moralidad mantuviera esa evidencia hasta que fuera necesaria, ya sea por alguien para analizarla. ¿Es correcto? Suponiendo que fuera algo que necesitara ser analizado, sí. Se le informó que había evidencia recolectada en la escena que debía ser analizada. Sí, señor. En la información que se le proporcionó, siendo supervisado por el sargento Collins, ¿alguna vez le informó que el Departamento de Policía de Moralidad había tomado fotografías, había recolectado posibles pruebas que podrían ser usadas en este caso? No creo que hayamos tenido una conversación específica sobre lo que se fotografió o lo que se tomó. Sabía que la policía de moralidad había procesado la escena del crimen, lo cual es muy común cuando estamos dentro de su jurisdicción. Y ellos siempre fotografían y, ya sabes, recogen evidencia, ya sea que lo hagan ellos o que lo registremos nosotros normalmente.
No estaba al tanto de eso específicamente. Pero una vez más, como 3 meses después, el sargento Collins se fue, dejó la oficina del sheriff y dejó el caso en manos de quién. ¿Dejó en qué, señor? ¿Quién era quién? ¿Con quién se quedó el caso? Se quedó conmigo. Está bien. Pero como testifiqué, en su mayoría ya estaba terminado desde ese punto. En mayo del 21, después de que él se fue, se solicitó que se enviara una copia a X-Files a la oficina del médico forense y así lo hicimos. Así que ellos sabían lo que había ahí, lo que se había recolectado. Si hubieran querido examinar algo o hacer más pruebas, ciertamente lo pudieron haber solicitado y nosotros lo habríamos hecho. ¿Estaba usted al tanto de que poco después de que el niño murió, se le hicieron análisis toxicológicos al niño en cuanto a... ¿Estaba usted al tanto de eso, de que se realizaron y completaron informes toxicológicos por parte del GDI y que se entregaron a las autoridades? Lo único de lo que estaba al tanto era del informe final que recibimos a finales de 2019. Ellos hicieron un análisis toxicológico aparte que fue enviada. Eso, no estoy familiarizado con eso. Quiero decir, ¿serían necesarios informes de esa naturaleza para que haya un informe de autopsia? Eso normalmente es parte de la autopsia. Estamos a la espera de eso. Generalmente eso es una de las cosas por las que tenemos que esperar la toxicología y otras cosas para incluirlas en el informe final. Pero una vez más, el sargento se va, usted se hace cargo del caso en febrero de 2021, ¿verdad? Sí, básicamente supervisé el caso en ese momento. Bien, al supervisar me refiero a ¿qué hizo? No hice nada con el caso. El caso, como dije, ya había sido investigado. Estábamos esperando el informe final de la autopsia para saber exactamente qué causó la muerte y todo, para poder continuar con la investigación. Entonces, el informe de la autopsia se hizo después de que tuviste esta reunión por Zoom con el Dr. Eisenstadt y el Dr. Brown y Eric Edwards de la oficina del fiscal del distrito y otras personas que trabajaban en su oficina. ¿Es correcto? Eso fue en septiembre. Sí, señor. Muy bien. Y en un par de días se generó el informe. No sé si realmente se generó, así que supongo que tenía una fecha, pero me lo entregaron el 12 de noviembre. Muy bien. Sí, el informe, quiero decir, ¿tienes una copia del informe tal vez? Sí. Si el informe refleja que fue aprobado por el Dr. Brown y entregado o completado el 29 de septiembre de 2021. Así. Por último, para que quede claro, hasta ese momento, ¿alguna vez había hablado con la señorita Davis? No. ¿Sabes si ella alguna vez había llamado a su oficina? No estoy al tanto. Supongo que habló con el sargento Collins, pero yo no he hablado con ella. ¿Sabes si, alguien en su oficina alguna vez habló con la señorita Davis desde el momento en que el sargento Collins se fue hasta que tuvieron esta reunión por Zoom en septiembre de 2021? No, que yo sepa. Pero en todo caso, ella entregó el informe. Los informes te los entregaron en noviembre, básicamente a mediados de noviembre de 2021. ¿Está bien? Correcto. Y tú te encargaste de contactar a la señorita Davis para ver si podía venir contigo. Sí. Ella acudió después de eso. Sí, como una semana después. Quiero decir, no había ningún retraso real. Como una semana después. La primera vez que supongo que la conociste fue cuando se sentó en la mesa contigo. Eso está en video, ¿verdad, señor? Esa ha sido mi única forma de contacto con ella, aparte de llamadas telefónicas. Muy bien. Y cuando se reunió con usted, le dijo que de hecho se había mudado. Había aceptado un trabajo. Había dejado esta zona para tomar el trabajo en Peachtree Ridge High School, en el condado de Gwinnett. ¿Es correcto? Sí, señor. ¿Verificó eso? Es muy posible que haya estado empleada. Señor. No sé. Objeción, no es relevante, señor. Muy bien, continuaré. Pero de todos modos, basándose en su lectura del informe de la autopsia,
En ese momento usted la consideró sospechosa, ¿no es así? Sí, Y una vez más, usted no le informó a Great Nor en su presencia, ¿es correcto? es correcto. Ella vino con un abogado. No, no vino con un abogado. Ella mencionó durante la conversación que tenía un abogado, ¿no es así? Ella no dijo que tenía uno. Preguntó si necesitaba traer uno y le dije que podía traer uno cuando quisiera. ¿Hubo una petición? Ella dijo que no deseaba traer un abogado. Está bien, pero al final de su conversación mencionó que tenía un abogado. ¿Es de eso de lo que estás hablando en el video? Sí. Ella, cuando mencioné que posiblemente podría ser acusada, dijo, bueno, tengo un abogado. Y creo que mi respuesta fue algo como, bueno, un abogado no puede evitar que te acusen de un delito, está bien. Pero ella te preguntó, ¿no es así? Si podía tener una copia del informe de la autopsia. Sí, lo hizo. ¿Y no quisiste dárselo? No, señor. ¿Por qué? Porque no entregamos copias de los expedientes hasta que el caso está cerrado. Entonces, o sea, Y le dije que después, una vez que esté cerrado, ella podría salir y obtener una copia. está bien, pero también dijiste que ella pidió que un abogado lo obtuviera y no pensaste que se lo darían al abogado. No se lo daríamos, creo que se lo daríamos a la fiscalía durante la entrega de pruebas. Ella podría solicitarlo a la oficina del forense si quisiera. Ahora, esto fue, una vez más, esta conversación que tuviste con ella, ¿fue la última vez que hablaste con ella? Sí, lo es. Y eso fue, una vez más, el 9 de diciembre del 2021, ¿correcto? Sí, señor. Y ella era libre de irse después de eso. Ella era libre de irse cuando se fue. ¿Y en algún momento la arrestaste? No lo hice. ¿Alguna vez recibiste órdenes? No lo hice. Usted presentó esto a la oficina del fiscal del distrito para que lo consideraran, ¿es correcto? El acuerdo, la discusión con la oficina del fiscal del distrito fue que una vez que completáramos todo, podríamos entregarlo a su oficina. Ellos revisarían todo y luego se presentaría ante un gran jurado para una acusación formal. ¿Y cuándo se presentó este asunto ante el gran jurado? No podría decirle, señor, yo no estuve involucrado. Aproximadamente 2 años después de ese primer incidente. Supongo que sí, pero de nuevo yo no estuve ahí. Está bien, las objeciones no son pertinentes. Las objeciones están desestimadas. Sin embargo, ya quedó acreditado que este caso fue presentado ante el gran jurado. En octubre de 2023, sigamos adelante. Muy bien, pero usted no presentó este caso ante el gran jurado. No lo sabía. Durante el periodo de tiempo entre cuando tuvo esta reunión con la señorita Davis y el momento en que se presentó la acusación formal, usted continuó trabajando en el caso. No había nada en lo que pudiéramos trabajar después de que terminé de redactarlo y entregué mi expediente del caso. Seguí teniendo comunicación con la oficina del fiscal sobre el gran jurado, ya sabe, cuando se estaba presentando este caso. Así que mi único seguimiento fue preguntar sobre eso. ¿Y usted nunca tuvo otra ocasión para hablar con la señorita Davis sobre este asunto? No la tuve. Solo para que lo sepas, sí. Que cada quien tenga el suyo. Gracias.